capítulo número 7. Mientras se siguen sumando muchos más hermanos, vamos a avanzar con lo que es la lectura. Versículo número 1. Vamos a retomar los versículos anteriores, hermano. Ponga atención. Nos dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de día y fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, verso 4, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Versículo número 6 estoy acabando de leer. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Verso 8, aquí ciertamente reciben los diezmos los hombres mortales, pero allí uno que se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó diezmos también Leví, que reciben los diezmos. Versículo 10, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo el recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdocio según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de rey o de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual, vamos a ver, de la cual dice, de la cual nadie sirvió al altar. Es decir, el linaje del sacerdocio de Melquisedec. No hay ninguno de este linaje que sirvió en el altar. Se refiere a la tribu de Judá, que es de lo que está hablando. Verso 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. A sus asientos y vamos a platicar, a conversar, como usted quiera llamarle, en el estudio de esta noche, la superioridad del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Eso es lo que vamos a tratar, la manera de destacar en esta noche.
la superioridad del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Bien, el asunto de la carta a los hebreos, siempre es necesario mencionar el trasfondo, es hacia una comunidad hebrea que se había convertido a Cristo, pero que había tenido o que estaba prácticamente tomando la dirección contraria a la fe. Y es eso lo que permite que Dios en su misericordia pues elabore, ¿verdad? Inspire al escritor sagrado para que se elabore lo que es la carta a los hebreos. Ese es el trasfondo para un grupo de hebreos. Hemos venido hablando cómo el escritor o Dios por medio del escritor está tratando la manera de hacerles ver que Cristo es superior a los ángeles, que Cristo es superior a Moisés, que Cristo es superior a Abraham. Y en este detalle o en esta lectura, el escritor va avanzando para también decir que Cristo es superior al sacerdocio arónico. La orden del sacerdocio de Cristo es según el orden de Melquisedec. Ahora le voy a decir este otro detalle para que pueda usted como encontrar el trasfondo. ¿Por qué dije o dice la carta que el escritor viene luchando para hacerles ver a los hebreos que Cristo es superior a los ángeles, que Cristo es superior a Moisés, a la ley, que Cristo es superior a Abraham, que Abraham era la máxima persona de mayor, diríamos, impacto espiritual, pero Cristo era mayor y que era mayor y que también es mayor al sacerdocio arónico, que también los judíos, estos asuntos de las ministraciones espirituales, era de alto estima para ellos, era de renombre, esa ministración de esos sacerdotes que lo hacían en el templo y obviamente lo hacían ministrando los asuntos de Dios. Tenía un alto concepto. Pero ¿por qué entonces el escritor viene trabajando de esta manera, haciéndole ver la superioridad de cada instancia de esas? Bueno, se lo resumo de esta manera. Ellos, dado que habían caminado un tiempo en la fe, pero ahora quieren volver una vez más a la ley. La ley, los ángeles, Moisés, Abraham, sacerdocio. Pues esa es la respuesta para que nos entendamos. Entonces, sí, porque si yo empiezo a darle una explicación de este tema de la superioridad del sacerdocio de Cristo con respecto al sacerdocio arónico, usted pues no va a entender un poco, porque dice, bueno, ¿a qué se refiere? ¿Por qué? Bueno, ahora ya le expliqué por qué. Bien, explicado eso, el escritor en esto, hermanos, va a destacar primeramente la línea sacerdotales. Eso es lo que ya en este capítulo número 7 que vuelve a retomar el escritor, que había dejado pendiente allá en el capítulo 5, para darles una advertencia a los que iban para atrás. Ahora, decíamos, lo vuelve a retomar
para seguir ahondando y hacerles ver, dibujarles en todo ese panorama de incertidumbre espiritual a quién ellos quieren dejar por seguir una vez más en el camino de la ley o de las tradiciones. El escritor, decíamos, va a destacar estas dos líneas de sacerdocio. Por ejemplo, el sacerdocio arónico. El sacerdocio arónico, ¿por qué le llamamos arónico? Se le llama arónico porque, en primer lugar, Dios de la familia de Aarón es donde él toma, escoge, elige a esa familia para que esta familia fuera los que ministraran los asuntos espirituales en todo lo que competía o se refería a las ceremonias y todas las administraciones en el tabernáculo, ahí en el desierto, y posteriormente en el templo ya siglos después. Es allá en el desierto donde se asigna a Aarón como de él saldrían todos los sacerdotes, y es importante decir que Aarón era de la tribu de Leví. Fíjese bien, ninguno de las otras 11 tribus, por decirlo de esa manera, podían ministrar en los asuntos del templo o los asuntos de Dios. Dios había asignado a la tribu de Leví, que es a la que pertenecía Aarón, y de la descendencia de Aarón, todos los que vienen naciendo, los bisnietos, los tataranietos, los pochos y no sé quién más, podemos ir calificando la descendencia de cada de los lomos de Aarón. Todos esos era linaje sacerdotal. En ellos, por ejemplo, llegaron con los siglos, llegaron a ser millones de la tribu de Leví, pero que ellos tenían esa dignidad, ese privilegio. Y me dirá usted, ¿y todos esos millones ministraban? No. Es decir, como por ejemplo, por decirle algo para que se entienda, porque hay que ir aclarando detalles. Por ejemplo, cuando hay guerra en una nación, se echa mano a la reserva, ¿verdad? Al soldado reserva. Todos esos descendientes de Aarón, que eran miles, cantidades de gente que estaban en todos los lugares, toda esa gente, cuando se necesitaba personas que hacían falta para la administración en los pueblos y sucesivamente en otros lugares, siempre eran ellos los asignados. Ellos se les había dicho que tenían que vivir de los diezmos. Ellos no se les dio herencia a esa tribu de Leví. No se le dio como a las otras tribus que se les asignó territorio, pero ellos no, porque la herencia de ellos en el campo espiritual era Dios. De ahí es que Dios les asigna la 10ª parte para que ellos vivan de la 10ª parte en el templo, los que ministraban en el templo. Y en este caso vamos a ver algunas funciones de esta línea sacerdotal. Como decía, estas funciones de lo que era el sacerdocio era un asunto de alta estima y de admiración para las demás tribus. No podía ninguna tribu, llámele de Judá, de Rubén, de Nectalí, de Saulón, ninguna tribu de las otras tribus podían tener el valor de ponerse el efod, de ponerse las vestiduras sacerdotales, porque prácticamente podían ser consumidos por parte de Dios, por el hecho de que ellos eran las personas asignadas, los levitas. Lo que ellos desarrollaban
Por ejemplo, ya los vemos nosotros luego de siglos atrás, allá en el desierto, en los 40 años, ellos ministraban el tabernáculo y posteriormente, mientras duró muchos siglos para que se construyera el templo de Salomón, ellos tenían lugares. Por ejemplo, ustedes se recuerdan cuando habla de que allá en Silo había un templo, ahí estaba el sacerdote que ministraba ahí, en ese era un levita, ¿verdad? El sacerdote Elí, y todos sus hijos, como eran sus hijos y eran levíticos también ministraban, aun con la agravante de que pues eran impíos, pero esa era la línea. Y sucesivamente, cuando ya está el templo de Salomón, ya se dibuja de una manera más específica y más arquitectónica, con los detalles más relevantes, lo que es el templo, ya llamado el templo de Salomón. En este caso, en el templo, decíamos el martes pasado que habían tres lugares: el lugar del atrio de los gentiles, el lugar santo y el lugar santísimo. Por ejemplo, hermanos, si pudiéramos nosotros como ahondar un poquito en el conocer la idiosincrasia de los judíos en estos tiempos, es una cosa realmente admirable por todas esas ceremonias y todas esas actitudes de celebraciones, de fiestas. Eso era impresionante, y impresionante en el sentido de todos los miles de sacrificios que los sacerdotes tenían que hacer por cada persona, por familias que venían a hacer sus sacrificios. El trabajo de esos sacerdotes era campeón, era un trabajo fuerte. Se hacían las ceremonias, se hacían los sacrificios. Los sacerdotes hacían, hermano, ponían las manos sobre el animalito sacrificado, el que se iba a sacrificar en nombre de esa persona que traía ese animalito. Imagínense, era un trabajo terrible, terrible en el sentido de que eran siglos, años haciendo eso y haciendo eso y haciendo eso, y las fiestas no se diga, y toda la cotidianidad de los sacerdotes en el templo. Esto era una cosa costosa, pero que ellos tenían que hacerlo. Pero el trasfondo de todo eso, todo ese trasfondo de sacrificios, de ritos, de ceremonias, y todo ese asunto era un símbolo, era una simbología de lo que vendría al futuro, o de lo que vendría al final. Esa simbología la vemos desde Egipto, cuando el cordero sin defectos que el Señor les pidió a los israelitas que mataran para que se lo comieran, y que ese cordero fuera, la sangre de ese cordero, el que les defendiera del ángel de la muerte. Todas esas simbologías que apuntaban al cordero perfecto. Pero también lo que era el asunto del sacerdocio arónico era un asunto que apuntaba al sacerdocio perfecto, porque el sacerdocio arónico no era perfecto. Ya decíamos, por ejemplo, si vemos el caso de los hijos de Elí, si vemos en el tiempo que aparece Jesús ya en su ministerio, vemos toda la escoria y la maldad que había en los religiosos. No eran perfectos, pero ellos seguían haciendo los ritos y haciendo los sacrificios. Por ejemplo, si tenemos idea de pensar en Anás, de pensar, hermanos, en Caifás,
Esos hombres eran paredes blanqueadas, pero eran los sacerdotes. Es el linaje de Leví que Dios, pero lo que hacían ellos era el símbolo de que vendría el sacerdocio perfecto en este sentido. Mire qué importante es, y importante en la idea de cómo Dios trabaja, hermanos, sus proyecciones espirituales. ¿En qué sentido? Porque, ¿sabe por qué? Porque Dios no trabaja con el reloj nuestro. Acuérdese que nosotros estamos en esta medida de tiempo que es el crono nuestro. Nuestro Dios, sus proyectos espirituales son proyectos de acuerdo a su kairot, a su hora, a su tiempo, ¿verdad? Y Él no tiene prisa. Lo que dice Pedro, 1000 años es un día para Dios y un día son 1000 años para Dios. Por ejemplo, desde que aparece allá en Egipto el cordero sin defectos, y llega acá, estamos hablando de un montón de siglos, hermanos. Y aún con todo eso, con todo ese trabajar y con todos esos símbolos, los judíos no pudieron entender a Dios, aun cuando Dios se tarda tanto haciendo los símbolos que representaban algo mayor, que representaban algo que era lo que también ellos estudiaban como rabinos, como escribas en las sagradas escrituras, que hablaban de que vendría el Mesías. Hablaba de que el Mesías sería, por ejemplo, en el libro de Nehemías, se habla el tiempo que los israelitas iban a tener hasta la muerte del Mesías, hasta el sacrificio del Mesías. Se hablaba hasta del sacrificio del Mesías. Pero lo que estoy tratando la manera de decir es esa extensidad de Dios. Allá algunos dicen, Pedro dice que los burladores dicen, ¿y dónde está el que Cristo va a venir y no ha venido? Mis padres me dijeron. Es ahí donde dice Pedro que Dios no retarda su promesa, y la razón por la cual la ha retardado es porque Él no quiere Él quiere que los hombres entren al arrepentimiento. Es decir, la tardanza de Dios siempre es esperando, hermano, esperando esa reacción del hombre. Imagínense, ya tenemos 2000 años de decir viene Cristo, pero eso no, el que no ha venido, eso no quiere decir que no se cumplirá la promesa. Por eso estoy haciendo el contraste de ver de cuántos siglos, desde el Cordero de Egipto hasta el momento que fue sacrificado el Cordero perfecto, cuántos siglos. Ahí está la paciencia de Dios, ahí está trabajando Dios, está trabajando con símbolos, y en particular para este pueblo, que era un pueblo que tenía una Biblia, que tenía la palabra escrita, donde se le detallaba hasta cómo iba a morir el Mesías, de dónde iba a nacer el Mesías, en qué pueblo iba a nacer el Mesías, cómo iba a ser la muerte del Mesías. Todo se lo declaraba las escrituras, y aparte de las escrituras, el símbolo, los símbolos, los sacerdotes haciendo los sacrificios. Ahora, cuando decía yo con respecto, hermanos, a esta labor sacerdotal, ellos, estaba el lugar del atrio de los gentiles, hasta ahí podía llegar. Un gentil no podía entrar al lugar santo, lo fulminaba la ley, lo fulminaba Dios. Ni mucho menos podía entrar cualquier otro clan de sacerdotes al lugar santísimo. A ese lugar santísimo solo se elegía, por ejemplo, antes de que apareció Cristo en el ministerio, se elegían los sacerdotes de acuerdo
a la descendencia del que había muerto, y sucesivamente el sumo sacerdote lo sustituía, podía ser un hijo del sumo sacerdote que iba a ser, o alguno que tenía algunas otras cualidades. Pero, por ejemplo, ya en el tiempo de Jesús, los sumos sacerdotes los elegían los romanos. Ellos tenían esa potestad. Pero vamos a ver, imagínense toda esa imperfección de sacerdocios. Es ahí donde toda esa imperfección. Imagínense que los sumos sacerdotes últimamente los elegían los paganos romanos. ¿Cómo estaría eso de podrido, esas estructuras religiosas? Pero Dios no las abolía, porque Él estaba siempre predicando a través de los símbolos, a través de los sacrificios. Imagínense, vamos a ver, pero aún así, de ese que elegían como sumo sacerdote, llámele un Caifás, ese era el único que una vez al año podía entrar a hacer la expiación de los pecados de Israel en el lugar santísimo, a rociar en el altar de bronce. Era el único que podía entrar una vez al año. Es decir, estoy hablando primeramente de las asignaciones del sacerdocio arónico. Y claro que no voy a poder dar detalles muchos por el tiempo, pero todos estos no podían. Y el problema era que, hermanos, se morían con el tiempo de la edad, de cualquier enfermedad, se morían. Y había que poner otro, y sucesivamente. Ahora, vamos a ver, cuando moría ese sumo sacerdote, que era el único que podía entrar una vez al año. Y cabe aclarar, yo lo decía el martes pasado, no, aún con todas las manchas pecaminosas que podían tener estas gentes, hermanos, fíjese cómo es Dios de misericordioso. Por eso decimos que si fuera por obras nadie se salvara. Es por misericordia. Aleluya. Y es irónico que líneas religiosas andan imitando los sacerdocios arónicos. Y usted ya sabe quiénes son. Es hasta ridículo eso. Si ni de la tribu de otra tribu podían ejercer el sacerdocio arónico en Israel, y ahora que aparece un Polonio, y que ahora aparece un hermanos suramericano, y que ahora aparece, es ridículo. Ahí puede ver usted la ceguera de la religión, y sobre todo la ceguera de los que siguen esos movimientos religiosos. Es porque hay que leer la palabra. La palabra dice la Biblia, dice el Señor, dice, hermanos, escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que encontraré la vida eterna. En este libro, hermanos, es el güey. Este libro es la brújula. Este libro es la luz que dice el Salmo 105, que 119, 105, lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera en nuestro camino. Cuando usted, imagínese, cuando nosotros estamos en esas estructuras religiosas, qué ciegos estábamos. Y peor que a la gente, yo me acuerdo de mi abuela, decía, mira, ¿entendiste, hijo? ¿Y qué va a entender uno, hermano? Esta gente les habían enseñado que tenían que predicar, que tenían que dar sus supuestas enseñanzas en latín. ¿Qué sabemos si nosotros apenas sabemos cómo nos llamamos, hermanos? Pero imagínense cómo manipula el diablo las mentes, hermanos. Pero bendita la gracia de nuestro Dios. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahí nosotros vemos cómo la otra arista que quiero mostrarles es cómo entonces ese hombre, usted está diciendo, hermano,
que el que tenía que entrar al lugar santísimo, sí, tenía que ser. Por eso es que si usted lee que tenía primero que santificarse el hombre, ese sumo sacerdote que entraba ahí. Primero tenía que hacer sacrificio por él mismo para que no lo matara a Dios. Es decir, había que limpiarse primero. Tenía que usar ropas adecuadas, ropas que eran las que se les asignaban para que él pudiera entrar. Es de todos los detalles. Si un amarre, una ropa de las que era el código de vestimenta para entrar, no iba en la línea que se le había asignado, ese sumo sacerdote ahí moría. Ahí moría dentro del templo. Yo decía la vez pasada que siempre se les amarraba una cuerda en la parte de la cintura, porque si pujaba el Señor ahí, lo mataba Dios ahí, porque Dios, hermano, es santo. Por eso me detuve la vez pasada en decir que ahora, por ejemplo, la iglesia se ha hecho psicodélica, la iglesia se ha hecho, hermanos, mundana, y que Dios aguante. ¿Cómo va a ser eso? El Dios de la Biblia es el Dios santo, hermanos, por favor. Pero ¿qué es lo que se está dando en las iglesias? Ahora se ha hecho la iglesia, hermanos, mundana. La gente sirve mundanamente porque han perdido el temor, porque no leen la Biblia, porque no saben que nuestro Dios es santo, 3 veces santo. Hay gente que tiene su mujer y son tan desgraciados que a saber cómo no los ha matado Dios, y tienen la querida o tienen el querido, y tienen, hermanos, las agallas, tienen el abuso de tocar las cosas santas dentro de la iglesia. Terrible. Ahí puede ver usted la necesidad de la santidad. ¿Quién entrará al lugar santísimo? Limpio de manos. Allá aparecen uno. Miren, pero eso es una exageración. ¿Cómo va a entrar el limpio de manos y el puro de corazón si aquí todos estamos imperfectos? Claro, ese sumo sacerdote era pagano el tipo, hermano. Pero cuando entraba tenía que reconciliarse antes, porque si no lo mataba Dios. Si se iba después de la chupada que se pegaba y se metía ahí, lo mataba Dios. ¿Sabe por qué? Dios dio una señal a la iglesia inicial en el libro de los Hechos, hermanos, para decirle a la iglesia que tenía que cuidarse. Cuando el Señor mató a Ananías y a doña Zafira, ¿por qué lo mató? Yo decía un día de esto, si el Señor siguiera haciendo eso, hasta el pastor tiene que matarlo Dios, porque aquí estamos todos calaseados. Aquí estamos, hermanos, por misericordia. Entonces, pero dejó el Señor una señal, que la iglesia debe de ser santa. ¿Y en qué sentido? Eso vinieron, hermanos, que disfrazados de una santidad que no era cierta, mentirosos. Sigamos pues. Esta era las asignaciones del sacerdocio arónico. Ahora se lo voy a resumir así sencillo. Se lo resumo sencillo. Estos se morían. Estos estaban solo para representar. Era una representatividad nada más ante Dios. Y estos está diciendo que recibían los diezmos, porque dije al principio, se los asignó el Señor la 10ª parte, porque ellos se dedicaban a estas asignaciones. Los que no estaban ministrando en el templo
se les mantenía allá en sus ciudades, se les llevaba las provisiones porque eran del linaje de David, Levítico, y así era ellos, y así lo había dejado establecido el Señor. Ahora, como yo le dije al principio que la cuestión en este libro es reconvenir a los que quieren una vez más irse a la ley. Ya veíamos que un grupo de ellos pues eran apóstatas. Los reprende el Señor, le dice: ustedes gustaron, vieron, disfrutaron, pero es imposible que ese tipo de gente que haya gustado por 10, por 15, 20 años y nunca se compusieron, es imposible que vuelvan una vez más a ser restaurados. Es decir, ya están cauterizados. No es que, hermanos, no se puede reconciliar la persona, claro que sí. Ni tampoco está diciendo ahí que se pierde la salvación. Tampoco, eso no es así. Hay que estudiar el texto y el contexto, Señor, ¿verdad? Porque alguien dice: bueno, si ahí dice que no pueden ser, entonces se perdió la salvación. Se perdieron los apóstatas porque nunca ellos abrieron el corazón al Señor. Pero cuando un creyente puede caer, abogado tenemos para con Dios, dice Juan. Es decir, entonces, en este sentido, hermanos, toda esta gente, y no se está dando permiso, porque ahí los carnales, cuando se dicen esos versículos, entonces luego dicen al guasapazo, hermanos, con la otra chica o con el otro chico: mira, y nos reconciliamos después. Porque ahí se dice pues que hay reconcilio cuando un cristiano peca. Le voy a decir algo: ¿por qué el Señor dice en Mateo 24, ni el Padre, nadie sabe la venida del Hijo del Hombre? Nadie, solo el Padre. ¿Por qué no dejó el Señor el día, la hora y la fecha? Porque, hermanos, somos capaces de irnos al mundo y la última semana venirnos a santificar. Por eso es que el Señor dijo: nadie sabe. Entonces, por eso es que tenemos que estar a la defensiva y en contra del pecado, porque no sabemos. Pero si nos hubieran dicho un día, yo le aseguro que así como somos nosotros, hermano, el 2021, el mes de mayo, entonces chupemos, mujeriemos ahorita y la última semana nos reconciliamos y no dejamos de vivir el mundo. Así que esto es para aquellos que están, hermanos, agarrando para ver qué pueden implementar en su vida desequilibrada. Esto no es con usted, por supuesto. Estos son para aquellos que están desequilibrados. Entonces, hermanos, vamos. Estos recibían los diezmos y sucesivamente. Ahí hablamos. Yo no voy a detenerme mucho en esto, porque lo que quiero sobre todo es resumir estos versículos que hemos leído. Vamos a ver. Ahora el escritor va a destacar la superioridad del sacerdocio, que no es de la línea o del orden arónico. Y eso es lo que vamos a ver. Por ejemplo, no nos vamos a detener porque algunos estaban pensando: hoy si nos van a agarrar por el diezmo. El punto, por ejemplo, el diezmo acá estaría como, no es un punto de honor acá en este versículo, no es ese el punto a tocar. El diezmo lo va a tocar en el sentido de que, y eso no quiere decir que tampoco queda suprimido. Pero el contexto del diezmo es, de la palabra diezmo, y lo que se juega aquí con el diezmo es por qué Abraham le da diezmos. Ese es el contexto, a Melquisedec, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces, por ejemplo, los de la línea arónica recibían los diezmos porque de eso vivían. Porque
así lo había establecido el Señor. Pero el otro orden sacerdotal que dice, por ejemplo, el versículo número 7, sin padre, el versículo número 3, perdón, del 7, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a pegarle una leidita rapidito. Verso 2, verso 1, porque este Melquisedec está hablando de ese orden, Melquisedec, versículo 1, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Este era un personaje que había en el tiempo de Abraham, un personaje que su reino era en Salem, donde ahora es Jerusalén. Rey, y era rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Mire, hermano, qué raro, una persona que no se sabe quién es, porque todos tienen linaje. Si usted ve el linaje de Abraham, ¿de dónde viene Abraham? Viene de Sem, y de Sem, Julano, Mengano, Pengano y Perencejo. ¿Y quién es el linaje de todos los linajes? El linaje de Abraham, el linaje de Aarón, el linaje de los sacerdocios arónicos. Aarón, de Aarón, ese es el linaje. Y se muere Aarón y se van muriendo todos y sucesivamente. Pero este sacerdocio o este orden sacerdotal de Melquisedec es sin genealogía. Vamos a ver a qué es a lo que quiere llegar el escritor. Ponga atención. Sin padre, verso 2, sigamos en el 2. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. O sea que el nombre de Melquisedec primeramente significa rey de justicia. Melquisedec igual rey de justicia. Eso quiere decir. Pero ¿dónde salió este rey? ¿Dónde salió este hombre? Era un hombre humano, no era un ángel. No era un personaje extraterrestre, era un hombre. Pero ya vamos a ver. Pero el nombre, se dice que del nombre tiene que hacerse honor. Por ejemplo, en este caso, su nombre, imagínense, primero Abraham le diezma a él. Por ejemplo, voy a tomar algunas pinceladas con respecto al diezmo, que no es el tema que vamos a desarrollar o que estamos desarrollando. Ahí, para aquellos que dicen que eso solo fue para el tiempo de la ley, si usted es cuidadoso, aquí no existía ley todavía. Aquí, cuando Abraham está en su tiempo, no existía ley, faltaban siglos, 500 años, póngale, para que apareciera Moisés y se diera la ley en el Sinaí y se establecieran y se pusiera los diezmos a los mismos levíticos. Entonces, allá que se dice que el diezmo solo fue en la ley, pero ni en la ley, antes de la ley, es un principio el dar, ¿verdad? Ahora, pero en el Nuevo Testamento no se habla de diezmo. 23 de San Mateo, o del Evangelio de San Mateo, le dice: fariseos hipócritas, escribas hipócritas, diezmáis el eneldo. Le dijo el Señor: está bien que hagas, pero no dejes de hacer misericordia. Es decir, ahí le puso sello ya en el periodo de la gracia del Señor al diezmo. Y si usted le pica, rásquese. Aleluya. Y si usted no lo quiere dar, eso es su problema. Y si usted lo da, usted está dentro de la obediencia de la palabra.
y por ende tendrá algún resultado. Lo tendrá, por supuesto. Y acá, este Abraham, que los hebreos que se quieren regresar a la ley, que creen que Abraham, Dios mío, está casi cerca del nivel de Dios, les está diciendo, miren, no están arriba, no está tan arriba Abraham. Abraham, ¿a quién se le tenía que dar los diezmos? En el orden arónico se tenía que dar el diezmo a los sacerdocios levíticos. Era una orden. Ahora en el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, que lo que significa es rey de justicia, entonces en este ya no hay que hacerlo. Entonces no lo hubiese mencionado este libro del Nuevo Testamento, aunque su contexto es mostrar la superioridad de este sacerdocio con el otro sacerdocio. Pero eso tampoco deja fuera el principio de también aplicar lo que es esto en el periodo de la gracia. Entonces le dice, a quien asimismo Abraham dio Abraham los diezmos de todo. Mire, de todo. No es aquellos hermanitos que diezman, sacan el seguro social, sacan el pisto que le dan a la mujer, sacan los gastos de los colegios y sacan la canasta navideña y sacan todo, y lo que me va a quedar, dice, es esto, es el diezmo, y si traen la migaja. Por eso es que, hermano, como se dice por ahí, la gente no pasa de sope a querque. ¿Y qué significa eso, hermano? Querque con sope casi es igual, pues. Solo que el querque es cabeza blanca, pero lo demás es negro. Gloria a Jesús. Aquí dice de todo. De todo. De todo. Pero si gano 100,000 pesos, tengo que dar 100,000 pesos. Hablemos así, locura, pues. Porque, pues, por lo menos aquí, pero yo nunca he visto un diezmo un diezmo que pues sí dice uno, hombre, con esto voy a pagar una letra de los compromisos que hay en la iglesia. No. Quizás en algún lado ganaron 100,000 pesos, 100,000 dólares. ¿Y cuánto tengo? 10,000 dólares. No, si con 10,000 dólares yo compro una casa, doy la letra de un jet. No, yo puedo dar diezmo del dólar que me gano en la semana. Hay unos que lo hacen y hay otros que se comen los 10 centavos del dólar de la semana. ¿Y qué quiere que haga Dios? Bendecime, Dios. Abrí las puertas, Dios. ¿Y cuándo te va a bendecir Dios si que estamos en desobediencia? Así de sencillo. Bienaventurados aquellos hermanos que aunque sea esa migajita de diezmo, ellos son fieles. Y con esa migajita de diezmo Dios hace cosas maravillosas. Dios los está usando. Y mira, nos estamos quedando mucho en esto del diezmo, hermanos. Espíritu Santo, sacúdeme para adelante, aleluya, porque yo veo a uno ya todos trompudos, Señor. Ahora dice, ¿a quién asimismo dio Abraham los diezmos de todo? De todo. Es decir, Abraham había tenido una gran, hermano, victoria, esos 5 reyes que les había pegado una zarandeada el hermano Abraham, el padre Abraham, perdón. Si usted quiere ser bendecido, y yo no estoy manipulando su corazón, agarre la palabra, agarre la palabra.
Si yo le he dicho, si usted así con sinceridad y con toda sinceridad y con toda honestidad, usted ganó $1 en el año, 10 centavos no son suyos, no se los coma, no le va a caer bien. Échelo ahí donde hay que echarlo, porque por lo menos ese recibo de luz, si le faltan esos 10 centavos, no le ponen el sello de cancelado. Y si es lo que dije al principio, si son 10,000, eso no es suyo. Eso no es suyo, son 90 lo suyo, o no lo nuestro. Dios de todo, dice, vamos a ver, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, que también es Rey de Salem. Esto es Rey de Paz. Cuando, fíjese los dos nombres que tiene, Rey de Salem, fíjese, ponga bien el contraste, ¿verdad? Rey, el nombre significa, dice, primeramente Rey de Justicia, que lo que es Rey, sacerdocio según el orden de Melquisedec, Rey de Justicia. También Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Esto es Rey de Paz. Los dos nombres tienen un significado. El uno tiene el significado de justicia y el otro igual paz. Es decir, es una cosa bien linda, y esto lo explicaba el martes pasado. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, acá está hablando de un líder político en el campo político, porque político pues no se entienda, lo que pasa es que la política la manchan, la arruinan los políticos. La política es, en términos, es servir. Entonces, este rey está diciendo en el trasfondo que es un rey, porque rey es un dignatario, ¿verdad? Hay que entender los conceptos o los trasfondos. Es un dignatario. Un rey no es una persona que no tiene dominio. Un rey tiene dominio, tiene autoridad. Entonces el rey de justicia, este rey le está diciendo a los hebreos que siguen viendo la ley, en lugar de ver al que es más grande que los ángeles, al que es más grande que Moisés, que es más grande que Abraham y que es más grande que el sacerdocio arónico. Le dice, por ejemplo, este rey es de justicia. Dios mío. Y es allí donde decía el martes pasado que es irónico, que es inconcebible que la iglesia de Cristo se involucre en las políticas sucias de estos siglos en todo el mundo. Es increíble. ¿Por qué? Porque, por favor, dígame dónde está una política de justicia. ¿A dónde está? Sáqueme en el país más democrático del mundo. ¿Dónde está esa política de justicia? Todo es un relativismo. Pero aquí está hablando Rey de Justicia. Por eso les decía que las iglesias, esos líderes religiosos diría, evangélicos, que ahí andan, hermanos, sobando de la leva, ¿verdad? Espantando de los zancudos a los políticos. Primero arrepiéntanse, que Cristo les ama. Aleluya, gloria a Dios. Ay, que el político tal nos va a sacar adelante. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero bienaventurados los que esperan en Jehová. Entonces esos que andan espantando moscas y que andan poniendo manos a ver qué dulce les da el otro está fregado también, si es un servidor. Lo que hay que hacer es orar por las autoridades. Eso mejor que se esperen para cuando reine el Rey de Justicia. ¿Cuándo? En el milenio. Porque la justicia trae consigo la paz. ¿Por qué no hay paz en el mundo? Porque no hay justicia, señores. Sencillamente, porque no hay justicia.
Entonces, ¿cuándo se va a la justicia? Cuando reine el rey de Salem, el rey de justicia. Entonces, cuando reine el rey de Salem, entonces, que lo que significa es rey de paz. Entonces va a traer como consecuencia la justicia paz. Por eso es que se llama el príncipe de paz, allá en Isaías. Entonces, vamos a ver el trasfondo de este rey, o de este, sí, de este orden sacerdotal. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Algunos han dicho que es Cristo en persona. Aquí dice semejante, porque si no dijera Cristo, pues. Pero es alguien que el escritor sagrado lo toma, inspirado por el Espíritu Santo, para mostrar un contraste de las dos órdenes sacerdotales. Ese es el que digo, el contexto. No es que el personaje Melquisedec haya sido un extraterrestre, no. O haya sido una teofanía, no. Es que el Señor quiere mostrarle a los desertores qué es el error que ellos están cometiendo. Por ejemplo, sin padre. Este orden es sin padre. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios y que permanece para siempre. Aleluya. Permanece para siempre. Oiga, hermano, qué interesante es esto. Permanece para siempre. ¿Cuál? Este modelo o esta orden donde se asigna el sacerdocio de Cristo, según lo que nosotros vemos, hermanos, en el mismo Salmo 110:4, donde dice en ese 110:4, tú eres. ¿Quién? Ese tipo de orden que no tiene padre, que no tiene genealogía, que no tiene principio de día ni fin de día, sino hecho semejante al Hijo de Dios, y ese sacerdocio permanece para siempre. Ese no es como el sacerdocio arónico, que se moría y que solo hacían una función, eran nada más los tipos, eran nada más los símbolos, simbolizaban a algo poderoso. Y en este caso vamos a ver, entonces allá el Salmo, decíamos 110:4, dice, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec es sin genealogía, sin principio de día, ni fin de día, sino semejante al Hijo de Dios, sacerdocio para siempre. Aleluya. Es emocionante, hermano. Oiga, según el orden de Melquisedec, el Señor ya lo había elegido a él. No le dijo, bueno, vos vas a ser de la... Y vaya que a continuación vemos el contraste de que jamás Moisés pensó poner, porque tampoco lo podía hacer, poner a ningún otro como sacerdocio o agarrar de otra tribu de los sacerdocios, como sería el caso que está diciendo de Judá, ¿verdad? Entonces, ese es el contraste, esta es la diferencia. Vamos a ver, considerad a quién le está diciendo, a los desertores.
aunque aquí el escritor pues está ya consolidando a los que ya verdaderamente eran creyentes verdaderos, pero no puede dejar el guión para seguir con lo que es el Espíritu Santo está dando, que obviamente se refería también para predicarle a la iglesia de tantas cosas de estas que adolecemos. Por ejemplo, dice el verso 4, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Consideran ustedes, desertores, consideren quién era. Ustedes se quieren ir una vez más a la orden de los sacerdotes que se mueren. Qué raro es el hombre, qué raro, qué difícil somos. Entonces, considerad pues cuán grande era este, a quien el mismo Abraham, al que ellos tenían tan exaltado, ese vino humilladito, vino el padre Abraham ante el mayor. Le está diciendo, sí, ustedes creen que Abraham es mayor, pero Abraham reconoció que este Melquisedec, sacerdote de Salem, era superior a él. No sé si me están entendiendo los hermanitos. Hay un hermanito que solo quieren infierno, fuego, pecadores. Aprendamos. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, le dio diezmos del botín. O sea, la simbología o todo este tipo está hablando de Cristo, pues. Es decir, ese es el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote para siempre. Y que consideren ellos que el mismo Abraham que ellos tienen tan exaltado, ese vino a dar el botín. Ciertamente, dice el verso 5, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del diezmo del pueblo según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. De todos modos, aún en Abraham ya habían diezmado los levíticos antes que se hubieran ordenado. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre los hombres, dentro de ellos, tomó los diezmos de Abraham y los bendijo, y bendijo al de la promesa. Versículo número 6. O sea que para Melquisedec, que es el tipo de Cristo, a ese tipo de Cristo, la gente no le quieren dar el diezmo hoy, en estos tiempos. Y aquí vemos a Abraham que viene a darle el diezmo a Melquisedec. Aunque no ese es el tema, pero ahí vamos. Versículo que decíamos. Dice el verso, vino este a darle los diezmos. Y sin discusión alguna, el menor, ¿quién es el menor aquí, señores desertores? Hebreos desertores, el que ustedes tienen en altos números. Sin discusión alguna, el menor, ¿quién es el menor? Abraham. Abraham es bendecido por el mayor. Está hablando del mismo Cristo, es decir, esta es la figura de Cristo. Melquisedec. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Mire, pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive. O sea que se le está dando, cuando se le está dando el diezmo a Cristo, ¿verdad? Se le está dando a uno que vive. A uno que vive. Se le daba a los mortales, ¿cuánto más no se le va a dar al que vive? El que tenga oídos, oiga. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. O sea que ahí de un solo se hizo el mismo paquete. Cuando Abraham estaba haciendo eso, toda su descendencia ya estaba pagando el diezmo. Es decir, esto viene desde allá, desde allá.
porque aún estaba en los lomos de su padre Abraham, en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí, verso 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, le dice a los desertores, porque bajo él recibió el pueblo la ley, bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote? Si hubiera sido, hermanos, el sacerdocio de Levítico, el que iba a desempeñar esta función espiritual de la gracia, ¿para qué iba a levantar? Tú eres según sacerdote para siempre, Salmo 110:4, para siempre según el orden de Melquisedec. Se lo dijo el Señor al Señor Jesús. Pero si los arónicos hubieran sido suficientes, entonces no había necesidad de otro. Eso es lo que está diciendo aún, de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que se cambie, que haya cambio también de ley. ¿Y en qué ley estamos ahora nosotros? Por eso es triste ver a los hermanos guardando asuntos de la ley, de los judíos, de lo pasado. Es más, allá están unos hermanitos que hasta el kipá y andan una su gorrita. Arrepiéntanse, hermanos, no anden con tonteras. Si usted es indio de acá, por favor, aleluya. Entonces ahí andan con unos ropajes judíos y que no sé qué, y guardando días y guardando. Eso no tiene nada, eso es sacerdocio arónico. Ya se molestaron aquellos, ¿verdad? ¿Por qué versículo íbamos, hermano? Ayúdeme. Porque cambiado el sacerdocio, verso 12, necesario es que haya también cambio de ley. ¿En qué ley estamos ahora? No estamos en la ley de la muerte. ¿Cuál era la ley de la muerte? Ojo por ojo, diente por diente. Ese se llama el ministerio de muerte, lo llama Pablo. Ahora estamos en el ministerio de gracia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Estamos en el ministerio en la ley dice, Señor, que hay que apedrearlas porque la hallamos en adulterio. Tiren la primera piedra los que estén sin pecado. Y le dijo el Señor, mira, le dijo, ¿y no te condenaron? ¿No te apedrearon? No, ni yo te condeno. Vete y sigues pecando. No, vete y no peques más. Gracia. La gracia no es complaciente con el pecado. Se equivocó, hermano. Que en la gracia usted puede seguir arrastrándose. No. Vete y no peques más, adúltera. Esa es gracia. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie se sirvió. De la tribu, es decir, este sacerdocio viene de la tribu de Judá, lejos de la que había elegido el Señor. Todo es contrario. Ahora, otra ley. ¿Cuál es la ley hoy? Hoy es la ley de la gracia. Capítulo número 5 del Evangelio de San Mateo al capítulo número 7. Ahí está el sermón del monte. Eso se llama la ley de la gracia. Ahí, grábese eso, memorícese. Esa es la ley del amor, es la ley de la gracia. Había que cambiar la ley. Ya no es la ley del ministerio de muerte, es la ley del ministerio de gracia. Aleluya. Eso es. Entonces no fue de Judá, fue cambio, hubo un cambio. Voy corriendo. Y esto es aún más manifiesto, la semejanza de Melquisedec. Se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley, ni de mandamientos acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, no de los que se morían. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Cuándo entró este sacerdocio en función? El día de la Pascua, capítulo número 23
del Evangelio de San Lucas, capítulo número 27, 51, del Evangelio de Mateo, Marcos, habla que cuando estaba el perfecto Cordero, hermanos, en el día de la Pascua muriendo, que era Cristo, que era el símbolo de todos los corderos, era la culminación de todos los corderos. Dice que cuando expiró se rompió el velo de arriba abajo. ¡Ah! Tremendo. Entró desde ese momento, como lo veíamos acá en el mismo capítulo número 6, que le dice que tengamos la esperanza porque ya entró un ancla en el lugar santísimo del cielo. Ese preciso momento que se rompió el velo, en ese preciso momento se surcó. Después de haber resucitado, llegó y se sentó a la diestra, llegó al lugar santísimo, figura del templo de la tierra. Llegó nuestro gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, rey de justicia, rey de Salem, igual, rey de paz. Justicia lleva paz. Y en este caso, ahora, dice Romanos capítulo 34, hermanos, que tenemos, léalo conmigo, póngamelo ahí en la pantalla y con esto nos vamos y nos dormimos tranquilos. Capítulo número 8, verso 34, Romanos. En este capítulo 8, verso 34, vea lo que está haciendo el sacerdocio, el sumo y gran sacerdocio. Gloria a Dios. Dan un gloria a Dios. Está diciendo en el versículo 34, hermanos, oiga, ahí está. ¿Quién es el que condenará? ¿Sí? ¿Quién es? No. Ya no. No es posible. Cristo es el que murió. Más el que aún en el que también resucitó. El que también está. ¿A dónde? Ahí estarán, hermanos desertores. Ahí estarán. ¿A dónde? Aquí dice que quien está a la diestra de Dios es el que también intercede por nosotros. Gloria a Dios. Mire, hermanos, este evangelio es lindo. Este es el regalo más grande. Esto hay que amarlo. Esto hay que abrazarlo. Acerquémonos, dice 4:16 de Hebreos, confiadamente al trono de la gracia. Ahí está. Él ya entró y como precursor, decíamos, ha abierto el camino para que nosotros estemos con Él, para que vivamos con Él. Gloria a Dios. Este es el orden y según la orden de Melquisedec, la superioridad de los sacerdocios. Qué maravilloso es nuestro Dios. ¿Cómo se empeña Dios en hablar tanto a la gente? Porque aquí les habló a los hebreos y le ha hablado por 2000 años a la iglesia que siempre va para atrás. Y le dice que vas a ir otra vez atrás, si vas a ir a mujeriar, que vas a ir atrás a chiviar, que vas a ir atrás allá a bisnear, que vas a ir atrás. Adelante está la victoria. Qué Dios tan paciente, qué Dios tan amoroso, cómo lucha con la gente, con su pueblo. Cerremos nuestros ojos. Padre, te damos gracias. Gracias por tener tanta paciencia, por tener tanto amor para con nosotros, Señor.
Gracias por tomarte el tiempo de enseñarle al hombre testarudo cosas que a veces, Señor, siendo tan lindas, no las queremos y las queremos entender. Perdónanos, pidamos perdón, hermanos. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Perdónanos. Pídale perdón. Pídale perdón, pidámosle perdón porque somos rebeldes, hermano. Somos gente que no nos cuidamos. Nos dejamos ensuciar, nos dejamos influenciar por el mundo. Ushamaya karalaba somamaya. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos.